Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo construir un presupuesto simple que nos permita tener un control de nuestros ingresos y gastos para poder construir riqueza en un lapso de tiempo importante. Esto es interesante para nosotros porque lo veíamos en contenidos anteriores, por ejemplo, en cómo alcanzar ese primer millón de dólares en un video anterior, el cual le voy a dejar la etiqueta por acá, que para poder tener inversiones inteligentes es necesario tener un ahorro o tener un capital de base. Y para poder lograr ese ahorro es importante ser conscientes de cómo estamos ingresando y cómo estamos gastando nuestro dinero. La mayoría de las personas en el mundo no tienen y no manejan un presupuesto en cómo deben estar manejando sus finanzas. Y esto es demasiado malo y perjudicial para sus finanzas personales porque el no tener control de esos escenarios me lleva a tener gastos innecesarios y no se trata de ser tacaño, pero sí se trata de gastar de una manera inteligente. Es decir, gastar en lo que verdaderamente vale la pena para poder tener conciencia de cómo manejamos nuestras finanzas. Si cree que esta información es importante para usted, considere suscribirse al canal y por favor dele like a este video para que muchas más personas puedan verlo. Uno de los mitos más importantes que pueden generar alrededor de construir un presupuesto es que creemos que las personas que deben manejar un presupuesto son las personas que manejan altas sumas de dinero. Sin embargo, conozco personas que ganan altas sumas de dinero que tampoco manejan un presupuesto y tienen unas finanzas demasiado desorganizadas. Y esto no es saludable en el mediano y largo plazo porque pueden terminar en una quiebra. El empezar desde montos pequeños hace que el tener un presupuesto te ayude a tener una conciencia sobre cómo ingresas y gastas tu dinero, lo que permite que a medida que vayas creciendo ese capital seas muy juicioso en el tiempo y puedas retenerlo la mayor cantidad de tiempo posible. Por eso es tan importante tener un presupuesto, porque te ayuda a retener la riqueza y esa riqueza luego se puede convertir en un plan de inversión para un futuro. Por ejemplo, el definir un plan de retiro o el tema de realizar un viaje en pareja a Europa o quizás para un estudio, una especialización, siempre defina un presupuesto para algo que usted quiera hacer. Es decir, yo aquí lo que quiero definir es, voy a hacer un presupuesto porque quiero tener unos ahorros para poder alcanzar un objetivo. Y esto es bien importante que lo tengamos presente. Siempre pongámonos un objetivo para que hacemos las cosas. Y en este caso, pues cobra mucho valor porque si nos ponemos objetivos importantes como el estudiar, el crear un capital de retiro o el poder viajar, pues va a generar una motivación mayor para ser más ordenados con nuestras finanzas personales. Vamos a hablar un poco de ello entonces. Hay una pregunta que nos vamos a hacer y es, bueno, ¿por qué tengo yo que organizar un presupuesto? ¿O por qué es necesario organizar un presupuesto? Y la respuesta es, y lo reitero, es porque tenemos un objetivo en específico y es poder ahorrar, es poder saber cómo estamos ingresando y además gastando ese dinero que nos permita a nosotros tener un saldo positivo. Hay algo importante y es que la mayoría de las personas no quieren llevar un presupuesto más por un tema psicológico y ese tema psicológico es que no quieren enterarse o más bien no quieren expresar en una hoja de papel lo mal que están sus finanzas, es decir, ingresan menos dinero del que pueden estar gastando. Pero creo que por ahí debe empezar el escenario. Y voy a hablarles de cosas personales que yo viví porque no siempre he sido muy juicioso con el manejo de mis finanzas. Recién había terminado mi universidad y empecé a recibir ingresos por parte de mi trabajo como empleado, pues no era muy juicioso en el tema de los gastos. Básicamente recibía el dinero, pagaba las cosas que tenía que pagar como arriendo, alimentación, vestido, pero gastaba dinero en otras cosas que no tenían mucho sentido. A veces hasta malgastaba el dinero, lo que no me permitía tener un plan de ahorro juicioso para poder tener objetivos juiciosos en ese momento. Eso me llevó a querer gastar de más porque básicamente lo que tenía en ese momento era una conciencia de cuánto dinero me está sobrando para poder endeudarme con una tarjeta de crédito para saber cuánto de este dinero puedo pagar en cuotas de manejo de una tarjeta de crédito para comprar cosas que no tenían ningún sentido comprar en su momento. Computadores caros, relojes caros, vestido o ropa cara, que si bien lo puede hacer, sí, pero no de esa manera, no endeudándose a cuotas con una tarjeta de crédito y viendo cuánto dinero te está sobrando de los ingresos que tienes para pagar esas deudas. No tiene ningún sentido. Yo sé que eso puede sonar un poco loco, pero lo hice por mucho tiempo. Les confieso que hasta recientemente pude lograr pagar el total de mis tarjetas de crédito porque en algún momento llegué a tener alrededor de 9 tarjetas de crédito y eso fue una verdadera locura por muchos años. Ese daño que me hice al principio de mi vida financiera
tuvo una repercusión a largo plazo que casi no puedo subsanar. Y quiero ayudarle a que usted no cometa ese mismo error con esta información que vamos a hablar el día de hoy. Quiero darles un tip muy importante acá y es que enfoque sus finanzas personales como si fuera una empresa, como si usted fuera un negocio, como si usted fuera una empresa. Cómo está ingresando su dinero, cuáles son esas fuentes en las que usted obtiene ese ingreso y cuáles son las fuentes en las que usted está retirando ese dinero de esa hoja de balance que le voy a dejar en la descripción del video. Y esto es importante porque lo lleva a usted a tener un poco más de conciencia en cómo ingresa el dinero y a buscar oportunidades de cómo mejorar esos ingresos, pero aparte de eso lo va a llevar también a ser más consciente de los gastos. Un ejemplo acá y quiero mostrarle en la hoja de cálculo que voy a tener preparado para usted allí en la descripción del video, y es que cuando yo empecé a hacer este ejercicio de anotar en esta hoja cuáles eran las fuentes de ingreso, pues fui consciente de que básicamente tenía una y era mi empleo. Es decir, que si perdía mi empleo, básicamente perdía mi fuente de ingreso y no iba a tener cómo cubrir esas fuentes de gasto o esos objetivos que tenía que gastar en la vida cotidiana y en otras obligaciones que había adquirido. Lo que me lleva a ser un poco consciente y empezar a pensar qué otras oportunidades puedo tener para generar ingresos por otras vías, ya sea conseguir otro trabajo, ya sea emprender un negocio, ya sea hacer diferentes cosas. Pues recuerdo que en ese momento, cuando fui consciente de que solo tenía una fuente de ingreso, habían lanzado un videojuego que tenía una suscripción mensual y lo que yo hacía era comprar en un país distinto al país donde yo vivo, que es Colombia, las tarjetas de activación de esta mensualidad que me salían un 50% más baratas y empecé a venderlas en Mercado Libre al precio que normalmente las podían conseguir en el mercado colombiano, lo que me permitía tener unas ganancias, unos ingresos adicionales. En realidad, pues no eran muy buenos, pero pues tampoco eran despreciables, pero me permitía por lo menos tener una fuente de ingresos distinta. Es decir, a veces podemos hacer cosas pequeñas que pueden generar grandes impactos cuando soy consciente de lo que estoy analizando en esta hoja de cálculo. Otra de las cosas que identifiqué era que estaba pagando absurdamente suscripciones que ya no estaba utilizando. Por ejemplo, suscripciones a Netflix si ya no estás viendo Netflix, suscripciones a Amazon Prime, suscripciones a Twitch, suscripciones pendejas que a veces podemos llegar a tener que no estamos utilizando, pues básicamente el tener esa información allí me hace ser consciente de no tener esos gastos innecesarios que ya no estoy usando. Otra de las cosas que pude identificar cuando yo establecí esta hoja de presupuesto personal es que como en el pasado había adquirido cierto número de tarjetas de crédito, en ese momento estaba pagando en solo cuotas de manejo de estas tarjetas alrededor de $60 mensuales, es decir, casi un poco más de $700 al año solo en cuotas de manejo de tarjetas de crédito, lo que me llevó en consecuencia a tomar decisiones al respecto, es decir, cancelar una gran cantidad de esas tarjetas de crédito y dejar al menos una o dos tarjetas para poder seguir teniendo un ejercicio crediticio y que además, pues más adelante hablaremos de cómo utilizo mis tarjetas de crédito actualmente. Pero estos gastos eran completamente innecesarios, o sea, aquí no estamos hablando de ser tacaño, estamos hablando de ser consciente que a veces estamos gastando dinero de manera tan estúpida que no vale la pena pagar cuotas de manejo de una tarjeta de crédito si tienes más de 2 o 3 tarjetas de crédito. Entonces, por eso es importante este ejercicio de tener un presupuesto. Y hablando de por qué deberíamos de enfocar nuestras finanzas personales como si fuéramos un negocio o fuéramos una empresa, es porque al final del mes, cuando yo estoy mirando esa hoja de balance de ingresos y gastos, voy a tener un resultado que preferiblemente debe ser verde, preferiblemente debe ser positivo, es decir, preferiblemente debe ser un valor mayor a cero. Ojalá no tan cercano al cero, pero no menor a cero, es decir, que no esté antes gastando más de lo que estoy ingresando. Y tener este dato consciente para nosotros es fundamental. Muchas personas tienen este valor muy cercano al cero o debajo del cero, y básicamente esto sucede porque no hacen un presupuesto o no tienen una estructura de finanzas personales bien organizada. Por eso es bien importante tener en cuenta este escenario de tener muy bien documentado de dónde provienen tus ingresos y en qué te lo estás gastando. Y otra cosa importante aquí que quiero revisar con ustedes y es, trate de buscar una vida acorde a ese ingreso, pero que te permita ahorrar. Es decir, no excedas en querer tener una vida muy exuberante sin necesidad. A nadie le importa cómo vivimos nuestra vida más que a nosotros mismos. No estoy hablando tampoco de irnos a simplemente comer espaguetis todos los días, que en algún momento de mi vida me tocó hacerlo, pero
tampoco les estoy diciendo pues que todos los días tenemos que comer en el mejor restaurante de la ciudad, por lo menos en el momento en que estamos construyendo ese escenario de ese primer millón para alcanzar una tranquilidad económica. Entonces, para ir estructurando esta información, lo primero que quiero que haga en su presupuesto es que establezca su flujo de efectivo. Es decir, defina muy bien cuáles son sus fuentes de ingreso. Puede que sea solo una, su fuente de trabajo o de empleo. Si tiene otras, pues póngalas allí. Si no tiene otras, pues empiece a reflexionar sobre cómo ir construyendo otras fuentes de ingresos. Por ejemplo, en el caso mío, empecé a invertir en acciones de la bolsa, lo que me permite tener unos dividendos al año. Lo que me permite a mí calcular este escenario, por ejemplo, cuando analizo lo que se ganó durante un año, eso lo divido en 12 meses y lo divido para poder tener en cuenta cuánto aproximadamente mensualmente estoy ganando de ese ejercicio como tal, porque a veces son ejercicios que suceden anualmente. Otra de las cosas que puede tener aquí presente es que si usted tiene dinero, por ejemplo, en criptomonedas, si esas criptomonedas han mejorado su valor, o si tiene inversiones en otros proyectos, o si tiene algún tipo de dividendos por regalías, por ejemplo, en nuestra empresa que tenemos ese objetivo de crear regalías de dividendos para las personas que crean contenido para nosotros, lo que les permite tener un ingreso mensual de esos dividendos e ir sumando a ese portafolio de flujo de efectivo mensual. Así que sea consciente de eso y mire en qué punto está en este momento y cómo podría crearle a ese escenario de flujo de efectivo más oportunidades para tener mejores ingresos. Primer punto. Segundo punto, haga una lista ordenada de todos, absolutamente todos sus gastos, desde los básicos, que son el de vivienda, alimentación, facturas, vestido, transporte, hasta los gastos más pequeños como haberse comprado un café. Esto registrarlo es importante, no es para que se deje de tomar el café, es simplemente para registrar allí cuánto dinero está saliendo de su bolsillo día tras día, lo que le permite ser más consciente en qué se está gastando su dinero regularmente. Y vuelvo al ejemplo anterior. El haber hecho esta lista de todos los gastos que yo estaba teniendo, cuando yo cogí mis tarjetas de crédito para revisar gastos de la tarjeta de crédito mensuales y empecé a ver esas cuotas de manejo, lo que hice fue poner un plan de ahorro para pagar todas esas tarjetas de crédito y poderlas cancelar. De hecho, pues las cancelé o las bloqueé antes de poderlas cancelar todas para no tener y no seguir incurriendo en esa conducta demasiado insana de ir gastando dinero que no puedo gastar, porque una tarjeta de crédito no es dinero en efectivo, es dinero de crédito que estás tomando y que además de eso tiene un interés demasiado alto. Entonces, el identificar estos gastos te permite ser un poco más consciente de dónde provienen tus mayores salidas y que puedas controlar. Quiero mostrarles a continuación el Excel que yo utilizo para tener esta información, en donde en el lado izquierdo tengo todas las fuentes de ingreso y en el lado derecho tengo todo lo que yo puedo llegar a gastar mensual. Simplemente voy a hacer una lista y esto es un Excel de ejemplo, no representa la realidad de mi estado financiero, básicamente pues porque no vale la pena tenerlo allí, simplemente como un ejercicio educativo para que usted pueda tener allí la información que pueda copiar un poco, replicar o adicionar otra información, y trataré de tenerlo la mayor parte de este documento formulado para que básicamente las sumas, las restas y todos los resultados puedan darle a usted de manera automática y no pierda 10-15 minutos de su tiempo organizando este presupuesto, y pues el tenerlo aquí listo le puede ayudar a que empiece hoy mismo a generar esta información. Como puede ver en este documento, pues en el lado izquierdo tengo todo lo que son los ingresos, en el lado derecho tengo todo lo que son los gastos, y al final hay un valor que en este momento estoy señalando, y ese valor es lo que queda después de haber gastado o haber pagado todo eso que ven en el lado derecho de este documento. También puede complementar este documento no solo con sus ingresos y gastos mensuales, sino que también puede adicionarle sus activos de patrimonio que va adquiriendo en el tiempo. Es decir, si usted tiene un activo de patrimonio, por ejemplo, una casa, por ejemplo, un carro, por ejemplo, una finca, por ejemplo, unas acciones en una empresa, lo que quiera colocar allí, póngalo en su valor para que también tenga en conciencia cuántos son sus activos como tal del largo plazo, y en consecuencia en la parte de abajo puede poner
cuántos son sus pasivos, es decir, sus créditos, deudas, si tiene un crédito hipotecario, cuánto le debe al banco, cuánto le debe a las tarjetas de crédito, si tiene préstamos a terceros, en fin, ponga esos pasivos también allí porque la diferencia entre ese activo y ese pasivo le va a dar cuánto patrimonio tiene usted en este momento. El analizar ese activo que tenemos nosotros y ese pasivo, la diferencia entre el activo y el pasivo me habla de qué tan solvente puedo ser yo en el tiempo. Entonces, la parte de arriba del Excel, en donde tengo mis ingresos y mis gastos, me habla de la liquidez, es decir, cuánto flujo de caja yo puedo generar mensualmente y cuánto puedo llevar al ahorro de patrimonio. Y ese ahorro de patrimonio me habla de solvencia económica. ¿Ok? Construir esos dos escenarios es importante, así que vaya teniéndolo ahí presente. No importa que en ese patrimonio tengas 1 millón de pesos o menos de eso y que en deudas tengas un poco más. Vamos a empezar a trabajar ese escenario con la información que vamos a ir viendo en este canal para que puedas ir mejorando esos números de este Excel. ¿Y por qué es importante tener en cuenta el caso de la solvencia? Porque no estamos exentos durante la vida en tener problemas de liquidez, pero muchas veces podemos tener algunas obligaciones o algunas deudas o pasivos que nos obligan a tener que vender nuestros activos para poder cubrirlos y así equilibrar esa solvencia que no podemos tener en ese momento. Entonces, la solvencia es como un resguardo que nosotros vamos teniendo en el tiempo para momentos de iliquidez. Ojalá nunca sucedan, pero en el caso de que sucedan es importante tenerlo presente porque nos pueden ayudar a evitar una quiebra financiera de manera personal. Y es que si yo tengo una solvencia y tengo unos pasivos y puedo cubrirlos todavía, por eso se llama solvencia, y es que puedo cubrir con esos activos los pasivos, evito estar perdiendo bastante dinero en momentos en donde no tengo liquidez. Por ejemplo, que me quede desempleado, por ejemplo, que una pandemia llegue y toque cerrar el negocio y no pueda tener flujo de caja. Tener esa solvencia te puede aguantar en el tiempo y hacer que no quiebres oportunamente, y por eso es importante tenerlo presente. Un tercer punto importante aquí es defina unas metas. Defina una meta para qué quiere ese presupuesto y para qué quiere ahorrar. Cuando usted define esa meta, es más fácil alcanzar el objetivo, y póngase una meta en número. No se coloque una meta de lo que voy a ahorrar es para viajar. Sí, pero ¿cuánto va a utilizar para ese viaje? Es decir, ¿cuánto dinero va a gastar en ese viaje? Quiero ahorrar 20 millones de pesos para hacerme un viaje a tal parte. Quiero ahorrar 30 millones de pesos porque quiero ir a Japón, por ejemplo. O quiero ahorrar 80 millones de pesos porque quiero pagar una maestría. O quiero ahorrar 100 millones de pesos porque quiero invertir esos 100 millones de pesos en una propiedad raíz y no quiero hacer un crédito muy alto para la propiedad raíz. En fin, defina un objetivo y de acuerdo a ese objetivo vaya manejándolo en el presupuesto, y va a ver usted en el tiempo cómo esa curva de su patrimonio va aumentando a la medida que tenga presente también cómo va manejando ese patrimonio. Porque tenga en cuenta que hay momentos de la vida en donde podemos estarlo gastando. Por ejemplo, llega la Navidad y queremos comprar regalos para nuestros familiares. Esos regalos salen de su patrimonio, es decir, baja su patrimonio para poder comprar esos regalos. No estoy diciendo que no compre regalos, pues puede comprarlos siempre y cuando tenga presente que eso hace parte de su patrimonio y que lo acerca o lo aleja de alcanzar ese objetivo como tal. Pero ser consciente de esto es importante para nuestra salud financiera. O también un ejemplo es que hizo o realizó un viaje y pues si tenía un patrimonio de 100 millones de pesos y en este viaje se gastó 20 millones de pesos, pues ya su patrimonio bajó a 80 millones de pesos. Y eso es importante tenerlo consciente porque nos puede plantear otra meta y puede ser recuperar ese dinero en ahorro que nos gastamos o invertimos en eso que queríamos gastar o invertir. Pero es importante tener presente esto porque para esos planes y esos objetivos puntuales es que nosotros hacemos este presupuesto. Bueno, ya que vimos cómo está el Excel del presupuesto personal y cómo podemos irlo construyendo y ser conscientes de que ojalá tengamos ese número al final del resultado en verde, es decir, mayor que cero, ojalá mucho más alto que el valor cero, nos va a permitir ir construyendo ese patrimonio que necesitamos para nuestro plan de retiro. Por ejemplo, ahora yo tengo un objetivo importante para mi vida y es que ese patrimonio lo estoy haciendo crecer para poder tener un plan de retiro antes de la edad normal de jubilación, que por lo menos en Colombia está para nosotros los hombres a los 62 años. Desearía retirarme a los 50 años y ya estoy un poco cerca de eso. Entonces, no del objetivo, sino de los 50 años. Entonces me toca trabajar muy duro para poder alcanzar esta meta. ¿Qué tal si me dejan sus comentarios cuál sería ese objetivo por el que usted empezaría a realizar este plan de ahorro en este presupuesto?
Sin más, espero que esta información haya sido útil para usted y recuerde que abajo le dejo un link al documento para que pueda tener su presupuesto personal y si es de valor para usted, considere por favor suscribirse y darle like a este video. Sin más, un abrazo para todos.